en la casa número 8. Este es un tránsito de la luna, bueno, es diferente para todas las personas y esto también depende mucho de las circunstancias que ustedes están viviendo. Porque, por ejemplo, si ustedes están en un duelo o si acaban de perder una relación muy significativa en su vida, o una persona, o un trabajo, o si se fueron de la casa de sus papás, o si dejaron su país. En general, la casa número 8 se trata de los finales, de lo que se acaba, de las transiciones a otros periodos, a otros lugares, a otras personas, pero implican como la muerte, el dejar ir una persona, un lugar, una situación que fue muy importante para uno. Entonces, por ejemplo, cuando la luna transita por la casa 8 y uno está teniendo una experiencia de ese tipo, eh, ahí se pueden de nuevo intensificar mucho más las emociones de un duelo o de una pérdida. Y la luna, dependiendo si está en detrimento o está en caída, es una luna muchísimo más difícil, donde ustedes pueden sentirse mucho más ansiosos, mucho más tristes. Por ejemplo, si ustedes están tratando de dejar una relación que ustedes saben que es muy dañina para ustedes, y tienen este tránsito de la luna aquí en la casa 8 y es una luna que está en un signo que no se comporta muy bien. Miren qué pasa, porque puede ser, por ejemplo, un momento donde ustedes digan, no, 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 yo quiero volver con esa persona, o les dé por llamarla, o les dé por escribirla, porque la casa número 8 se trata de la ansiedad y del miedo a perder, del miedo a dejar ir, del miedo a estar solos, del miedo a la muerte, del miedo a lo que se acaba, del miedo a lo que no tenemos. ¿M? Entonces, esta es una luna muy, muy interesante para chequear, para estar pendiente de que uno no se ponga a hacer cosas para retener personas, para retener situaciones, incluso de hacer conductas que uno sabe que le hacen a uno daño. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología, área de agua. Mi nombre es Andrea, yo soy astróloga con un enfoque helenístico. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva. Hablo de los tránsitos que van a suceder cada mes, de las lunas nuevas o llenas, de los eclipses y de los tránsitos astrológicos más relevantes que estén sucediendo en el momento o en un futuro cercano. En el día de hoy quiero hablarles de cómo hacer un diario lunar y para qué hacer un diario lunar. Esta es una técnica que yo desarrollé ya después de haber estudiado muchos años astrología y en la medida en que fui también entendiendo los movimientos de la luna, el arquetipo de la luna y cómo se comporta la luna y en la medida también en que fui entendiendo en mi existencia personal la importancia de las emociones, de los sentimientos, de las motivaciones, de los deseos, cómo está eso relacionado con la luna, cómo es importante ser consciente de lo que sentimos, la importancia de saber cómo expresar lo que sentimos o no expresarlo, o saber cuándo es relevante o cuándo no es relevante. Y es importante esto porque digamos que aquí también hablo desde una experiencia personal. Yo entiendo desde un punto de vista psicológico y también muy contemporáneo que existe una tendencia a que le demos una importancia y una relevancia significativa, valga la redundancia, a nuestras emociones, a lo que sentimos, como dicen en inglés, feeling all the feelings. Pero también he dado cuenta también a través de la astrología y de otras prácticas psicológicas personales que es importante como que también tener un equilibrio entre sentir todos los sentimientos y otras veces saberlos controlar y no dejarse llevar por eso. Entonces, este diario lunar que desarrollé, que es una técnica
Muy sencilla, pues para mí es muy sencilla de pronto por los conocimientos que ya tengo acerca de astrología, de pronto para otras personas no es tan sencilla, pero entonces voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y de la forma más detallada posible. Y este diario lunar nos puede ayudar a entender qué sentimos, cuándo sentimos, cómo lo expresamos, con quién lo expresamos, en qué contextos sentimos, en qué momento las cosas que sentimos son más disfuncionales o son una necesidad más real de expresar o pueden llevarnos a comportamientos de autosaboteo o conductas disfuncionales o conflictos. Un diario lunar nos puede ayudar a entender también dónde, cuándo y cómo expresar mejor nuestras emociones. Es un ejercicio que de verdad es muy iluminador si uno lo analiza bien y si uno puede hacer una profundización también muy racional según los signos donde vaya transitando la luna y según las casas donde vaya transitando la luna. ¿Y por qué me refiero a las emociones? Pues porque la luna es el arquetipo que está relacionado con las emociones y esta técnica yo la desarrollé solamente para eso, para entender nuestras emociones, para entender qué sentimos, para poderles dar un nombre, para poder relacionar la luna con los diferentes signos y las diferentes casas a donde va pasando. Y aunque la luna también es un arquetipo que hace referencia a muchas más cosas, como nuestra suerte más inmediata, como el ambiente donde nos movemos, como la relación que tenemos con nuestra mamá o con alguna figura materna, o cómo nosotros también desarrollamos nuestra maternidad, con el autocuidado, con muchas más temáticas está relacionada a la luna. Esta técnica la he desarrollado principalmente en relación a los sentimientos, a las emociones, a los deseos, a los estados de ánimo. Esta práctica es muy sencilla, es muy simple, es muy probable que a otros astrólogos o personas que siguen a la luna en un sentido astrológico ya se les haya ocurrido. Si no es así, todos los derechos reservados, nadie podría copiar esta técnica en ningún sentido, ni escrito, ni hablado, ni para vender nada, porque de verdad es algo que yo como que me inventé muy intuitivamente, por más simple y por más sencillo que sea. Entonces voy a hablarles primero para qué sirve un diario lunar y después voy a ir paso por paso cómo pueden crear este diario lunar y también voy a dar algunas explicaciones teóricas acerca de cuando la luna se comporta mejor en algunos signos, cuando no se comporta tan bien en otros signos, cómo se comporta la luna, sobre todo en las casas malas, que así les dicen en astrología helenística. Por favor, no se asusten, yo siempre digo que este término de casas malas desde la astrología helenística simplemente es un término muy realista para entender que la vida está llena tanto de cosas buenas como de cosas malas, ¿sí? La vida no es un jardín de rosas con arcoíris y es desde la astrología uno aprende y uno es consciente de que todo el tiempo suceden cosas buenas y malas y la astrología lo muestra y por eso es que existen estas llamadas malas casas, que son casas más difíciles y cuando la luna pasa por ahí, la luna puede comportarse también de formas más conflictivas. Eso también depende de muchas cosas, de los signos que ustedes tengan ahí. También les voy a explicar, por ejemplo, qué pasaría si ustedes tuvieran, por ejemplo, un signo donde la luna es regente en una mala casa. Ahí las cosas cambiarían mucho. Ese tipo como de detalles y de cositas también los voy a explicar
en esta técnica. Si quieren una lectura de su carta astral, pueden ir al link que está en la descripción. Yo ofrezco diferentes tipos de lecturas de cartas astrales, unas pregrabadas, otras que son por Zoom y duran 1 hora y son en vivo y en directo. A mí me gusta dar los dos tipos de lecturas. Las clientes han estado muy contentos con ambos tipos de lecturas. A veces en las lecturas pregrabadas, quizás a veces me gustan más porque tengo la posibilidad de hablar más profundamente de cosas que veo en las cartas astrales de ustedes, digamos como que me puedo concentrar mucho más e incluso muchas veces puedo decir cosas que van más allá de la astrología y que son más intuitivas, que pueden ser también como más espirituales. Entonces, las grabadas son muy interesantes también, por si les interesa. En una carta astral, ustedes me pueden preguntar acerca de diferentes temáticas de su vida, como su trabajo, su profesión, su vida económica, la forma en que ustedes hacen dinero, algún proyecto que ustedes tengan y que quieran empezar, hobbies, me pueden preguntar sobre qué talentos tienen, sobre sus relaciones interpersonales, la relación que tienen con sus hijos o con su pareja, si están en alguna crisis en sus relaciones, sea con sus papás o con su pareja. Me pueden preguntar qué puede pasar en el futuro en cuanto a sus relaciones. Uno puede ver cuáles son los mejores momentos en que ustedes podrían conocer a una persona. Podemos hablar también, por ejemplo, de cuáles son las dificultades que ustedes tienen a la hora de relacionarse, de conocer gente, de tener, sí, relaciones románticas, qué es lo que pasa, cuáles son sus limitaciones, en qué podrían trabajar, qué les cuesta, en fin, todo eso se puede ver en una carta astral. También problemas de salud física o mental, por ejemplo, problemas de salud que ustedes tengan que son difíciles, que por ejemplo hayan médicos que no hayan podido determinar qué les pasa. Uno puede ver cosas en la carta astral que están relacionadas con los problemas de salud física y en un sentido también psicológico. O sea, uno puede entender también, por ejemplo, cómo está relacionada su psicología, sus experiencias de vida en relación a sus problemas mentales o físicos. Miren, en una lectura, una carta astral, ustedes pueden preguntar de lo que quieran en relación a su vida y su existencia. Entonces, si están interesados, el link está en la descripción y allá pueden agendar o si tienen alguna pregunta también me pueden escribir a mi correo que también está en la descripción. No siendo más, entonces voy a empezar explicando y hablando de qué se trata este diario lunar. Bueno, lo primero que quiero decir es que este diario lunar que desarrollé está basado en el movimiento que la luna tiene en los diferentes signos. La luna se demora más o menos 2 días y medio en recorrer cada signo. Entonces, lo primero que quiero decir es que sí, cada 2 días y medio nosotros podemos sentirnos de una forma diferente y también podemos sentirnos diferente en relación a temáticas diferentes. Esto no quiere decir que nosotros seamos como una montaña rusa de emociones que cada 2 días y medio estamos sintiendo cosas diferentes y que actuamos según nuestras emociones cada 2 días y medio. No es tan así. Desde la astrología y desde la existencia también, podemos decir que uno tiene temporadas o momentos emocionales. Entonces, hay momentos, algunos meses, incluso algunos años o de pronto algunas semanas de nuestra vida donde nos sentimos
de cierta forma. Esto es absolutamente normal. Entonces hay temporadas de la vida donde podemos sentirnos muy satisfechos con nuestra existencia y muy contentos. Hay otras temporadas donde nos sentimos muy ansiosos, hay otras temporadas donde podemos sentirnos más deprimidos, donde podemos tener más resentimiento, etcétera. Esto desde un punto de vista astrológico, uno lo puede explicar. Uno podría decir, por ejemplo, con un retorno solar, dependiendo de dónde caiga la luna, uno puede decir como, este año para mí en un sentido emocional se va a tratar de esto, ¿sí? Uno puede decir eso y uno puede saber más o menos de qué se va a tratar ese año en un sentido emocional. Por ejemplo, yo en mi retorno solar, en mi último retorno solar, la luna estuvo haciendo una conjunción con Plutón en la casa número 8. ¿Esto qué quiere decir? Que ese año para mí, desde mi retorno solar, eh, o este año para mí ha sido un año donde he tenido que confrontar mis emociones de una forma muy profunda, muy difícil, confrontar muchos miedos, confrontar cosas que no quiero ver en relación a mis emociones, también confrontar muchas cosas con mi figura maternal o con mi mamá o con la relación que tengo con ella o con los problemas que he tenido con ella, etcétera, ¿sí? Y eso es como una temática que se ha presentado durante todo ese año. Otra forma, por ejemplo, de ver las temporadas de emociones que tenemos es, por ejemplo, ver dónde está la luna en nuestra carta progresiva. Entonces, la luna en una carta progresiva cambia de signo, creo que es cada 2 años más o menos. Entonces, esos son temporadas largas donde uno puede entender más o menos cuál es el tipo de emocionalidad que uno va a manejar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la luna en su carta progresiva en el signo de Acuario, no sé, en la casa número 2. Entonces, ustedes van a estar en esos 2 años muy centrados eh, en entender cómo ganar dinero y en, por ejemplo, en cómo eso puede ser una preocupación o, por ejemplo, entender cómo el dinero o el manejo del dinero o su vida económica o sus finanzas también los afectan de una forma emocional. Por ejemplo, entender cómo se relacionan ustedes con el dinero, con ganar dinero, si se sienten bien con el sueldo que ganan o no. Es como toda esa correlación entre la plata, el dinero, la vida económica y las emociones. Y por ejemplo, en el signo de Acuario, uno podría decir también que es un periodo, sí, de hacer eso, pero por ejemplo también de entender cómo desapegarse más de las emociones en relación al dinero. Entonces, por ejemplo, que nuestras emociones no dependan mucho de cuánta plata tenemos en el banco, sino que más bien hagamos cosas para tener más plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque Acuario es un signo regido por Saturno y Saturno es más frío, más calculador, no le interesan las emociones. Pues ahí uno puede hacer toda una interpretación de em, un periodo muy largo y cómo entender ese periodo muy largo en relación a las emociones. Otra forma de entender periodos largos emocionales, y perdón que me extienda acá, es, por ejemplo, ver los tránsitos, sobre todo los planetas que son más lentos, como Plutón, como Saturno, como Urano, los tránsitos que esos planetas tienen a nuestra luna. Entonces, esos tránsitos, por ejemplo, el de Saturno dura un año, el de Plutón dura 2 años, los de Urano tienden a durar como un año y medio. Entonces, esos son periodos también donde uno puede entender más o menos cuál va a ser el estado emocional de uno en un periodo largo y en relación a qué. Eso es como para que, bueno, si de alguna forma ustedes también puedan estudiar y puedan entender la emocionalidad, la luna, su luna con respecto a la astrología y entender que no es que seamos una montaña rusa de emociones, para entender que este diario lunar que yo estoy proponiendo es para buscar
unos patrones de comportamiento que se pueden presentar cada ciertos días y que de esta forma podamos hacer muchas cosas, entre ellas el propósito de este diario lunar es que podamos prevenir, por ejemplo, entender cuáles son los días en que somos, por ejemplo, más proclives a tener comportamientos de autosaboteo por ciertas emociones que se presentan en nuestra existencia y que muchas veces no son emociones racionales. Eh, por ejemplo, también conocernos, es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos eh, que cada cierta semana o cada 15 días la luna está en Sagitario y esa luna me lleva a querer salir más, a querer caminar más, a hacer más ejercicio o a viajar o a hacer algo, pues eso es una forma también de conocerse y de entender cuáles son los mejores tiempos, como dijo una cliente mía, para hacer las cosas que queremos hacer, ¿sí? Para saber cuándo es el mejor momento para tener una conversación importante o no tener una conversación importante. ¿Cuáles son los mejores tiempos para, por ejemplo, iniciar un proyecto creativo o cuáles son los días donde uno puede decir, estos 3 días me voy a clavar a crear cosas porque esta luna aquí me sirve mucho para crear? ¿Cuáles son los mejores días, por ejemplo, para entretenerse, para salir, para tener una cita? ¿Cuáles son los mejores días donde yo me siento más cómoda conmigo misma, me siento más self-confident, donde siento que mi autoestima está mucho mejor? ¿Cuáles son los mejores días para ir a encontrarse con esa amiga, con ese amigo, para escribir, para comprar cosas? En fin, pueden ser muchísimas cosas y no se trata de que uno controle completamente la vida y la existencia a través de un diario lunar, sino que para cada quien hay cosas que son más trascendentales que otras, hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, por ejemplo, para alguien puede ser muy importante escribir, que es, por ejemplo, alguien que esté teniendo un proyecto de escribir un libro y que, por ejemplo, pueda saber cuáles son los días del mes donde puede ser más creativo para escribir o donde puede sentarse a escribir sin parar durante 3 días seguidos, o donde puede investigar más acerca de un tema, porque ese es un tema importante en su vida en este momento. Por ejemplo, si ustedes están buscando pareja y quieren saber cuáles son los mejores días, por ejemplo, donde pueden tener una cita. Pues eso es importante, saber cuándo me siento mejor para conocer a alguien y para tener una cita, pues buenísimo poder saber eso. O por ejemplo, saber cuáles son los días donde yo me siento más mal y donde pueden salir las peores cosas de mí. Uno puede darse cuenta de eso en un diario lunar. Uno puede saber cuáles son esos días donde uno definitivamente no puede dar mucho de sí mismo, donde es mejor como que uno esté solo, o donde esté haciendo un trabajo más interno, más psicológico, haciendo journaling, porque esos días existen en cada una de las personas y hay momentos donde la luna pasa por ciertas casas donde realmente es muy difícil, donde realmente es difícil controlar lo que uno siente, controlar las propias conductas, las palabras, y es buenísimo ser consciente de cuando pasa eso para también poder prevenir que las cosas se agranden o que se ponen problemas graves o se conviertan en una tormenta. Bueno, el primer paso para poder hacer este diario lunar es que ustedes tengan su carta astral. Entonces, ustedes pueden ir a un generador de cartas astrales. Hoy yo les recomiendo que utilicen astro.com porque este diario lunar, pues yo lo desarrollé según el sistema de casas completas y ahí les voy a enseñar cómo pueden poner su carta astral en el sistema de casas completas.
para que tenga sentido esto que les voy a explicar hoy. Entonces, esta es la forma en que ustedes pueden poner, si ya sacaron su carta astral en astro.com, entonces les voy a mostrar cómo pueden poner su carta astral en el sistema de casas completas. Entonces, aquí tenemos una carta astral de astro.com. Entonces, para que ustedes puedan poner una carta astral, como ustedes pueden ver, esta es mi carta astral para que la conozcan, em, con el sistema de casas completas, que es un sistema de casas completas que cada casa corresponde a un signo completo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la primera casa, que está con Sagitario, eh, está en todo el signo de Sagitario. No tenemos casas divididas ni tenemos signos compartiendo diferentes casas. La segunda casa tiene a todo el signo de Capricornio, la tercera casa tiene a todo el signo de Acuario y así sucesivamente. Para que esto se vea así en su carta astral, entonces ustedes van a este botoncito verde que hay acá, le dan clic acá y van acá donde dice Zodiac and Houses y le dan clic acá. Y acá hay diferentes sistemas de cartas astrales y le dan whole signs, que es signos completos. Le dan clic ahí y después otra vez le dan aquí clic en este botón verde y ahí les va a salir el sistema de casas completas. Lo segundo que tienen que hacer es una lista de todos los signos del zodiaco. Entonces, esa lista la pueden hacer, yo les recomiendo que la hagan en un documento virtual, en una aplicación de notas, en Word, en Pages, donde les quede mejor, algo que puedan tener como a mano todos los días en su celular y donde que puedan modificar y que puedan escribir ahí. Entonces ustedes hacen una lista de todos los signos, entonces pues, empiezan por el que quieran, por, bueno, Aries y después sigue Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, hacen una lista de todos los 12 signos. Después de eso vuelven a su carta astral. Y como ustedes pueden darse cuenta, cada uno de los signos corresponde a una casa. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi carta astral, Sagitario corresponde a la casa número 1. Entonces, cuando tengan ya su lista, ponen en Sagitario casa número 1. Y lo mismo. Entonces, Capricornio, casa número 2. Acuario, casa número 3. Piscis, casa número 4. Entonces, así sucesivamente, ahí, por eso es que es importante que tengan su carta astral y que sepan a qué signo corresponde cada una de sus casas. Entonces, eso es lo segundo que hace. Lo tercero y que considero que es muy importante es que busquen en Google una lista de emociones. Entonces, van a Google y ponen lista, emociones, y ahí les van a salir muchas opciones de listas de emociones, unas más largas, otras más cortas. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno empieza a hacer este diario lunar, uno puede ir identificando las diferentes emociones que se presentan en cada signo, pero entonces hay personas como yo que no tenemos un vocabulario muy amplio acerca de diferentes emociones, entonces cuando uno ve una lista de emociones, entonces uno ya puede decir, por ejemplo, no solamente que está feliz, sino que uno puede decir que está emocionado, que está motivado, que está a la expectativa de algo, que algo le produce interés, que, en fin, o sea, la felicidad no es el único sentimiento, incluso uno puede ponerle como rangos a la felicidad y uno puede decir que está dichoso, extasiado o simplemente como que está contento, que se siente plácido en alguna situación o que se siente sereno o calmado, en fin. Entonces, ver una lista de emociones le ayuda a uno también a entender como, ah, bueno, es muy diferente la luna
en Capricornio, a la luna en Acuario, que aunque se parezcan y estén regidos por Saturno, pueden generar emociones muy parecidas, pero diferentes. Entonces, eso es muy interesante. Lo cuarto es que tienen que buscar una página web donde puedan traquear el movimiento de la luna todos los días. Entonces yo uso astroseek.com. Entonces aquí está Astroseek. Aquí pueden ver astroseek.com, cómo buscarla en Google. Y ahí buscan en esa página un lugar que dice Current Planets y ahí les va a aparecer eh, dónde están los planetas ubicados en cada momento presente. Entonces, por ejemplo, en este momento, cuando estoy haciendo este video, la luna está aquí en Escorpio. Puede ser AstroSeek, también hay otras páginas web donde se pueden ver los tránsitos de los planetas diariamente. En este momento no se me ocurre otra, pero esta es la que yo uso, astroseek.com. Lo quinto entonces, y aquí pues ya viene lo interesante, es que empiecen a hacer este diario lunar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Ustedes miran dónde está la luna. Entonces, en este momento la luna está en Escorpio. Y la luna se demora 2 días y medio, como dije, en transitar cada signo. Entonces, esta luna que hoy es sábado va a estar hoy aquí en Escorpio, va a estar mañana domingo y el lunes por ahí a mediodía ya va a estar en Sagitario, el martes también va a estar en Sagitario, después el miércoles ya va a estar en Capricornio y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes hagan esto todos los días. Entonces, por ejemplo, hoy la luna está en Escorpio y que ustedes empiecen a identificar cómo se sienten hoy. Entonces, que escriban cómo se sienten hoy en esa lista donde pusieron todos los signos. Entonces, ustedes pueden escribir, hoy me siento de tal forma, según esa lista de emociones. También pueden escribir cosas como por qué sucedió tal cosa, me siento de tal forma porque hice esto o porque no hice esto, me siento de tal forma porque tuve estos pensamientos. No necesariamente tienen que poner el por qué, pero sería ideal para ver si existe un patrón de sentimientos y de acciones o conductas repetitivos, que esas emociones estén en relación a ciertos eventos o a ciertas conductas en un sentido repetitivo. Entonces, por ejemplo, empezamos acá. Entonces, hoy sábado ustedes pueden escribir, me siento de tal forma por esto. Mañana, que es domingo, la luna todavía está en Escorpio, entonces pueden decir, me siento de tal forma por esto. Después, cuando pase a Sagitario, miren, yo les aseguro que cuando la luna cambia de signo, uno se siente diferente. Entonces es muy interesante porque ustedes ven que cuando la luna es inmediato, o sea, la luna pasa a otro signo y uno ya se siente diferente. Entonces pueden traquear. Entonces, cuando la luna pase a Sagitario. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando la luna está en Escorpio, para mí es la peor luna de todas, porque por varias razones, porque la luna está en detrimento en Escorpio, porque Escorpio está en mi casa número 12. Entonces, esto es una luna muy difícil para mí, pero apenas la luna cambia a Sagitario, yo me siento mejor. Y es un momento en que me siento mucho más motivada, en que siento ganas de salir, de encontrarme con alguien, de ir a algún lugar. Si estoy en mi casa, me dan ganas de salir de mi casa, de moverme en diferentes espacios. Y así, cuando pasa Capricornio, otros tipos de sentimientos suceden y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes miren qué sucede, qué pasa con esa luna cada vez que va pasando por los diferentes
signos y que lo escriban. Y la idea es que hagan este ejercicio durante un mes entero. Entonces, si por ejemplo empezaron con la luna en Escorpio, identificando qué tipo de emociones, motivaciones, deseos y en relación a qué se sienten así o en relación a quién, lo anoten y que puedan esperar todo el mes, ir escribiendo día por día cómo se van sintiendo en los diferentes signos, esperar a que se acabe el mes y esperar a que otra vez la luna vuelva a Escorpio y volver a mirar si esos patrones de emociones, de comportamientos, de deseos, incluso de eventos, se vuelven a repetir. Y es muy interesante porque sí es así, muchas veces muchas cosas se vuelven a repetir cuando la luna va pasando signo por signo, sobre todo, de nuevo les digo, lo que uno siente, los comportamientos que tiene, el tipo de pensamientos que tiene durante esos días, las cosas que uno quiere hacer también durante esos días, son diferentes en cada signo. Entonces pues es muy interesante conocer ese tipo de repeticiones y de patrones de emociones y conductas. Y ya un paso más allá, para ir más allá de esta luna en los diferentes signos, es que ustedes también puedan ir identificando si esta luna está relacionada también con las temáticas más específicas para cada una de sus casas. Entonces, aquí otra vez estoy utilizando mi carta astral. Entonces, por ejemplo, cuando la luna está aquí pasando por mi casa número 2, que está relacionada con las finanzas y con la economía, por lo general para mí es un momento donde yo necesito trabajar y necesito hacer cosas productivas y me pongo muy seria y cosas que yo sienta que me van a producir dinero, que van a ser productivas en un sentido financiero para mí. Por ejemplo, cuando mi luna pasa por mi casa número 4, aquí con Pisces, es un momento en que yo disfruto mucho estar en mi casa, disfruto mucho estar haciendo también como actividades más espirituales o leyendo cosas de espiritualidad o de astrología o de cosas de esoterismo, pero en mi casa, porque es que también la casa número 4 está relacionada con el lugar donde vivimos, ¿sí? Nuestro lugar como también más privado. Em, no todas las, digamos, no todas las lunas, y lo he podido ver, están directamente relacionadas con las casas por donde van pasando. A veces sí, a veces no. Am, entonces, por ejemplo, cuando la luna pasa aquí por mi casa número 6, que es la casa que está relacionada con, digamos, con los problemas que uno tiene en la cotidianidad y con el struggle de cada día y con la salud, con los problemas de salud física o de salud emocional o de salud mental. Entonces, por ejemplo, cuando la luna pasa por mi casa número 6, no es que esas problemáticas se agranden más o que las sienta más, incluso al contrario, cada vez que la luna pasa por mi casa número 6, que es una de las casas malas, que son difíciles, yo me siento muy bien. ¿Por qué? Porque la luna está pasando por Tauro, que es uno de los signos donde la luna está exaltada. Entonces, por más de que esto sea una casa difícil, eh, yo me siento bien y es una luna que me gusta mucho, es una luna donde las personas que yo recibo mucho amor de las personas que yo quiero en esos tránsitos de esa luna. em, es una luna muy amable donde me pasan cosas buenas. Entonces, si ven como este tipo de, es muy importante saber, es más importante saber cómo se comporta la luna según el signo que según las casas, aunque las casas igual siguen estando relacionadas. Entonces,
otro ejemplo acá es, por ejemplo, la luna pasando por la casa número 7 acá de las relaciones románticas. Entonces, por ejemplo, esta es una luna que eh, cuando yo estoy mal en mis relaciones o con mi pareja, pues es una luna muy difícil para mí. Si me siento muy insatisfecha en mi vida romántica, es una luna muy difícil para mí. Entonces, eso depende también de la situación en que ustedes estén también en su, en su vida y en relación a cada una de sus casas. De nuevo, por ejemplo, acá en la casa número 8, esta es otra de las casas difíciles, pero a mí me encanta cada vez que la luna pasa por esta casa porque la luna está en su casa regente, entonces es una luna donde yo me puedo sentir muy en contacto con mis emociones de una buena forma, puedo sentir más, puedo cuidarme más, estar pendiente de mi autocuidado, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, eso depende mucho de sus cartas astrales, depende mucho de, mm, de qué signo tengan en cada una de las casas, porque de nuevo, si ustedes tienen signos como cáncer o como Tauro en las casas astrales, que son las malas casas, esta es una luna que igual se va a comportar muy bien en esas casas. Pero, por ejemplo, si tienen un signo donde la luna no se comporta bien, como por ejemplo Escorpio aquí en la casa número 12, donde la luna está aquí está en caída. Este es un tránsito muy difícil, puede ser terriblemente difícil, puede ser 2 o 3 días donde realmente uno tenga los comportamientos de autosaboteo más exacerbados que pueda tener, los peores pensamientos, los peores miedos, los peores resentimientos, puede ser catastrófico. Es como en esa casa y los tránsitos que suceden en esa casa, sale lo peor de uno y también puede ser una casa donde, un tránsito también donde uno pueda entrar más en conflicto con otras personas, porque uno no sabe hablar, porque uno no sabe comportarse, porque uno no se sabe expresar. Entonces, por ejemplo, eh, es la luna cuando pasa por esta casa número 2 es un momento más como donde uno podría estar más en actividades más psicológicas, de poder entender, de sanación, de hacer una práctica de sanación, journaling o todo ese tipo de cosas. Es interesante hacerlo en esos días. Entonces, ahora voy a explicarles más o menos de qué se puede tratar la luna para cada uno de los signos. Estos son temas muy generales y la idea de hacer este diario lunar es que ustedes también puedan entender de qué se trata la luna para cada ustedes en cada uno de los signos y en cada una de las casas. Y es que de verdad pues puede ser muy diferente porque todos tenemos casas diferentes en todos los signos y no solo eso, sino que cada uno de nosotros tiene planetas diferentes en diferentes signos, entonces eso también hace una diferencia fundamental. Entonces, por ejemplo, un tránsito de la Luna con Marte, pues es un tránsito de la Luna muy diferente si no estuviera Marte ahí en su casa astral. Eso hace una diferencia bastante grande. Aquí yo les voy a explicar más o menos cómo se comporta la luna en términos muy generales, pero recuerden, depende mucho de las casas donde les caigan esos signos y sobre todo de los planetas, sobre todo los planetas personales. eh, bueno, sí, sí, de los planetas personales que tengan en esos signos. Entonces, empecemos aquí con Aries. Entonces, la luna en Aries, por lo general, es una luna impaciente, es una luna que quiere hacer todo rápido, puede ser una luna también muy ansiosa. em, Esta luna puede ser difícil, la luna en Aries puede ser difícil por lo que Aries está regido por Marte y Marte y la luna son dos arquetipos que no se llevan muy bien. No quieren decir que ustedes no puedan tener un tránsito de la luna en Aries que sea bueno. De nuevo les digo,
Eso depende de los planetas que ustedes tengan ahí. Por ejemplo, yo tengo aquí al Sol y a Mercurio y pues cada vez que la luna pasa por ahí, a mí me encanta, me gusta para hablar, me siento motivada para hablar, por ejemplo, para grabar estos videos. eh, o para empezar algo nuevo, es una luna buena, pero por ejemplo, cuando ya se va acercando aquí al final de Aries, pues es súper difícil porque hace una conjunción con mi Marte, entonces eso depende mucho de cómo tenga yo a Marte en mi existencia en ese momento. Por ejemplo, si es un momento donde yo me siento mal conmigo misma, en mi fisicalidad, en mi cuerpo, es una luna muy difícil para mí porque Marte está relacionado con el cuerpo, con la parte física. eh, y a veces es muy confrontativo en el sentido de si estoy enferma de algo o si no me siento conforme con mi cuerpo, me siento muy mal conmigo mismo, ¿sí? Entonces, miren qué tan específico puede ser para cada quien una luna de estas. Em, la luna en Tauro es muy buena porque, como bien les dije antes, la luna está en exaltación en Tauro, entonces son buenos momentos para disfrutar la vida, para disfrutar los placeres de la vida, para comer bien, para ir a buenos restaurantes, para ir a tomarse un buen café, comerse un postre, ir a ver una película romántica, em, leer un libro que les guste, disfrutar un atardecer. Es una luna excelente y maravillosa para todo ese tipo de cosas. La luna en Géminis es una luna maravillosa para hablar, para contar historias, para, no sé, para reírse, para ir a un stand-up comedy, para ver un stand-up comedy, em, para contar historias que nos produzcan emociones o para escuchar de otras personas historias que nos produzcan emociones. La luna en cáncer también es muy bonita porque está en su signo regente, es una luna donde podemos tener la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, de pronto de quedarnos en la casa, disfrutar de nuestra casa, de cuidar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de que nadie nos haga daño, de que podamos tener momentos como de mucha autoprotección, también de estar en contacto con nuestras emociones y no solo estar en contacto con nuestras emociones, sino de cuidarlas, de no permitir que otros irrumpan o pasen límites o sean agresivos con nuestras emociones. La luna en Leo es una luna muy buena para hacer cosas que nos hagan sentir como apreciados, que suban nuestra autoconfianza, que suban nuestro ego. Es una luna buena para mostrarse, para mostrar lo que uno hace en un sentido laboral, profesional, creativo, en sus hobbies, para mostrarse al mundo, para que la gente vea lo que uno hace y que también como que lo aprecien y uno pueda sentirse mucho mejor consigo mismo y saber que uno está, no sé, haciendo una buena labor o que hizo un buen trabajo. Es un momento como de también buscar hacer actividades que vayan también hacia nuestras ambiciones y nuestro reconocimiento público. Y es un momento para que podamos sentirnos bien en esos aspectos. La luna en Virgo, em, la luna en Virgo. La luna en Virgo es también un buen momento para el autocuidado, porque Virgo es un signo relacionado con sí, es perfeccionista y se trata del mejoramiento de las cosas, pero lo que busca es el bienestar de las personas. Entonces, en un sentido personal, esta es una muy buena luna para cuidarnos como de una forma muy pragmática, una forma muy racional. Entonces, es como buena para ir al médico, para hacerse un chequeo,
para buscar algún tipo de actividad o de rutina que nos ayude a sentirnos o a estar mejor en en un sentido emocional o físico o mental incluso. Em, es una luna muy racional, pues porque Virgo está regido por Mercurio, pero también es una luna, ¿cómo explicarlo? Es muy buena, eh, porque en la medida en que hagamos cosas que nos ayuden al mejoramiento de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida, nos vamos a sentir mucho mejor. La luna en Libra, la luna en Libra es buena para la diplomacia, es un momento donde podemos tener eh, conversaciones calmadas, tranquilas, diplomáticas con otras personas. Son momentos donde se pueden em, llegar a resoluciones de conflictos. Es una luna también muy buena para eh, estudiar, hablar o hacer, digamos, cosas a un nivel comunicativo en relación a todas las cosas venusianas, como la belleza, como el arte, la moda, el diseño, la cocina, pero digamos, como les digo, como para escribir sobre eso, para investigar sobre eso, para eh, escribir un post sobre eso, un paper, estudiar cosas como historia del arte o arte, porque Libra también es un signo como de altos estándares en el sentido venusiano, es decir, am, es como Libra está relacionado como con the fine arts, ¿sí? El arte clásico, el fashion, que las grandes marcas de fashion, todo ese tipo de cosas es interesante. Cuando la luna pasa por ese signo es muy interesante investigar ese tipo de cosas. Uno se siente también como muy atraído hacia ese tipo de temáticas también estéticas, para la gente que le interesa. Em, la luna en Escorpio, la luna en Escorpio, bueno, esta luna es un poco más difícil porque aquí la luna está en caída. Em, eso quiere decir que, a ver, desde un sentido positivo, esta luna es muy interesante porque esta luna es una luna buena para investigar cosas profundas, cosas psicológicas. Es una luna, por ejemplo, donde se pueden develar secretos, pues porque Escorpio es un signo muy secretivo, muy privado y la luna ilumina. ¿M? Entonces es un momento donde, por ejemplo, uno puede tener una conversación con alguien y saber cosas que de otro modo no se hubiera enterado, o donde uno puede investigar cosas y enterarse de cosas como muy sorpresivas, que a uno le parece como, uy, esto estaba como muy enterrado por allá, o yo no sabía de esta temática. Em, o incluso es una luna donde la gente puede enterarse como de cosas muy privadas o personales de otras personas o de situaciones o de entidades. Es una luna donde uno puede investigar acerca también como de cosas más corruptas y oscuras. em, y todo esto es bueno, es decir, es bueno en el sentido de que pues tener el conocimiento de esas cosas también le puede, como bien ya saben los escorpios, ayudar a saber cómo moverse en el mundo y cómo también moverse en ciertas relaciones, cómo reaccionar ante ciertas personas. Si uno ya sabe que una persona es de tal forma y tiene esta conducta, pues eh, uno puede saber también cómo reaccionar ante conductas difíciles de otras personas. Digamos que ahí viene la parte negativa de Escorpio y de la luna en Escorpio, y es que es una luna que puede ser muy controladora, una luna que puede ser muy dominante, sí, manipuladora, persuasiva para mal, sí, entonces es una luna que puede tener, por ejemplo,
mucha información importante, significativa, em, que no es evidente, mucha información psicológica y conductual de otras personas y que puede utilizar esa información para su conveniencia, para sus objetivos. Entonces, es una luna complicadita en ese sentido, donde de pronto se puedan tener esas tendencias a querer controlar, manipular a través de la información emocional, privada o muy oscura o difícil de otras personas o de otras entidades en fin. Igual es una luna muy interesante, mm, pero hay que tener cuidado con ella, ¿no? Como que tener una ética muy alta también, eh, sobre todo pues para las personas que tienen ahí planetas en Escorpio o la misma luna o, o que la tienen en una casa difícil o en fin, eh, o que tienen a Marte ahí. Bueno, en fin, entonces esta es la luna en Escorpio, la luna en Sagitario es una buena luna para viajar, para, sea por ejemplo, como digamos, hacer viajes cortos o viajes largos. Es una buena luna para filosofar, para hablar de filosofía, para opinar, para tener conversaciones filosóficas con otras personas, como más existenciales, más teóricas acerca de la vida y la existencia y, digamos, no es común. Digamos que uno puede tener una conversación muy emocional y significativa en una luna en Escorpio, pero y digamos, y muy profunda, sí, también la luna en Escorpio, uno puede tener conversaciones muy profundas con otra persona. Eh, ahora también se me ocurre, perdón, es que este signo de Escorpio es muy interesante porque es muy profundo, tiene muchas temáticas. Por ejemplo, esta es una luna buena para, em, por ejemplo, investigar cosas que son como, ¿cómo explicar esto? Por ejemplo, para ver películas de terror o para explorar temas que son muy miedosos, de todo tipo de cosas, como miedosos en un sentido espiritual o miedosos en un sentido violento, o miedosos en un sentido de corrupción o de política, porque Escorpio es todos esos temas, es la oscuridad de la oscuridad, literalmente, desde la astrología helenística en la teoría de los signos, Escorpio representa la oscuridad de la oscuridad. Entonces, eh, esto en un sentido de las estaciones, que bueno, no puedo explicarlo acá, pero así es. Y no es que esté mal, no es que esté para nada mal, sino que pues esta luna es buena para investigar, para ver documentales de cosas complejas y así. Em, y volviendo a la luna en Sagitario, entonces quería hacer la comparación porque esta es una luna más filosófica, más existencial, más de opiniones, más de tener debates, más de viajar, donde uno no quiere como, uno simplemente quiere dar su opinión sobre las cosas y hablar y divagar sin ir como a muchos detalles. Es una luna también muy optimista. mm, es una luna para hacer fiestas, para hacer celebraciones, para tener reuniones, para pasarla muy bien. eh, es muy chévere. La luna en Sagitario es muy, muy chévere, me gusta mucho. La luna en Capricornio es una luna más seria, más contenida. Puede ser una luna donde ustedes no sientan muchas cosas en ese signo. Además, porque la luna está en detrimento en Capricornio. Entonces, esto puede ser muchas cosas. Puede ser simplemente que, por ejemplo, en ese tránsito de la luna ustedes no sientan nada, ¿sí?
o que no estén muy en contacto con sus emociones o donde se sientan más ecuánimes o más serios o más inclinados hacia hacer cosas serias en la vida, lograr objetivos, trabajar muy duro por algo, ser realistas. Es una luna realista, es una luna donde uno puede entrar, digamos, como aislar las emociones y poder entrar en contacto con la realidad. Y digamos, la realidad sin las emociones, es lo que quiero decir, donde uno puede ser muy objetivo en cuanto a una situación o en cuanto a un trabajo, en cuanto a un proyecto, en cuanto a una relación. Esta luna, yo sé que está en detrimento, pero a mí me gusta esta luna mucho porque es que definitivamente, como les digo, uno no puede estar todos los días en contacto con sus sentimientos y dejando que sus sentimientos estén a flor de piel y se expresen. Pues hay momentos en que de verdad em, simplemente es importante dejar a un lado los sentimientos, no prestarles tanta atención, irse más a la objetividad, irse más a la racionalidad, hacia lo pragmático. Entonces, esta luna en Capricornio es así. Otra luna que también es así es la luna en Virgo. Otra luna que también es así, que digamos, donde uno no está tan súper en contacto con las emociones, es la luna en Géminis. La luna en Aries no, digamos que en la luna en Aries uno está más en contacto con su rabia, su resentimiento, su angustia, su impaciencia, su necesidad de hacer cosas, aunque también es una luna muy interesante porque uno puede como sentir lo que realmente tiene que hacer en la existencia y puede sentirlo de una forma muy profunda, como desde las entrañas, como tener una confirmación emocional muy fuerte de algo, de como este es el camino que tengo que tomar, esto es lo que debo hacer, esta es una buena amistad, esta es una buena relación o no es una buena relación. Es una luna también muy interesante la de Aries. Otra luna que también es mucho más pragmática, más seca, menos emocional, es la luna en Acuario. De nuevo, porque también está regida por Saturno, es muy diferente a la de Capricornio, porque la de Capricornio es como una luna más corporativa. Sí, es como, yo no sé, mi metáfora es como la persona que se pone un traje y va a su oficina a trabajar y a trabajar sobre cosas serias y se olvida el resto del mundo. Ese es como la imagen metafórica que se me viene la luna en Capricornio. La luna en Acuario no es tan así. La luna en Acuario también es interesante porque es desapegada de sus emociones, pero es una luna altruista, es una luna que busca el bienestar común y general de las personas, digamos por encima también como de las propias emociones, es decir, son unos días o unos momentos donde uno puede dejar a un lado lo que uno siente para hacer algo bueno y significativo por una comunidad, por un grupo de personas o incluso por una persona, ¿sí? Sí, o sea, sin importar si me gustó o no, si me siento bien o no, si me trae satisfacción o no. Acuario es el signo realmente como del altruismo y de la caridad en un buen sentido, no de esa caridad egotística donde la gente hace obras de caridad para sentirse bien consigo misma, sino la caridad como realmente sacrificada, como yo voy a hacer esto durante un tiempo determinado, quiero o no, llueva, truene o relampaguee, está haciendo frío o calor, me sienta bien o mal, voy a ayudar a esta persona o voy a hacer estas cosas. Entonces, por eso es una luna también muy desapegada de sus emociones. Y es interesante, es buena esa luna. Y la luna en Pisces, esto también es una de mis lunas favoritas, pues porque Pisces es un signo de agua, es un signo romántico, es un signo soñador, es un signo espiritual, entonces
es un momento, son unos días donde ustedes pueden entrar en contacto con sus ideales, su parte romántica, su espiritualidad, de una forma más emocional, de una forma más mágica, y no digo mágica en el sentido de que algo parece mágico o como muy bonito, sino mágica en el sentido literal de la magia, de la, no sé, brujería, como llámenlo como quieran, es decir, sí, de rituales espirituales o mágicos, ¿sí? Es una luna muy buena para hacer, por ejemplo, rituales mágicos, para si ustedes, por ejemplo, les gustan los cristales y las piedras para limpiarlos, para usarlos, para cargarlos, eh, si hacen magia con velas, si les gusta meditar, también es una luna excelente. Es una luna excelente también para crear, para hacer cosas de ficción, para hacer cosas que no tengan que ver con la realidad, para exaltar la belleza, en su máxima expresión, o sea, para hacer cosas estéticamente de otros mundos, que uno dice, esto nunca se va a ver acá, esto nunca va a pasar en la realidad, pero lo voy a hacer como creativo. Em, Me encanta. Esta luna para mí es una de mis lunas favoritas, también es una luna donde mm, yo siento que las personas también están más en contacto con sus emociones y con sus sentimientos y se expresan también más desde sus emociones y sus sentimientos y no tanto desde su razón, donde también se pueden tener conversaciones mucho más emocionales. Y también la luna en cáncer también es así, es una luna donde uno puede tener conversaciones emocionales con la gente que es significativa en su vida. Mm, la luna, por ejemplo, en los signos de fuego, en Leo, en Aries o en Sagitario, son lunas de mucha motivación, de iniciar cosas, de iniciar proyectos. Es cuando pasan esos tránsitos en esos, de la luna, en esos signos de fuego, es un momento donde uno puede tener valor y coraje para hacer cosas que no se atreve a hacer antes. Entonces es muy interesante que pongan también atención a eso. Bueno, esto en cuanto a cómo se comporta la luna en los diferentes signos. Una cosa que yo me he dado cuenta a través de esta práctica de este diario lunar es que hay unos tránsitos de la luna que en general sí son más difíciles casi para todo el mundo, que otros tránsitos. Entonces, por ejemplo, Plutón que está, bueno, espérenme, pongo aquí, no, Plutón. Am, pues Plutón que por ejemplo está aquí todavía en Capricornio. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las lunas de Capricornio, sobre todo el último día y medio, pueden ser muy difíciles cada vez que la luna tiene este encuentro con Plutón y sobre todo estando aquí Plutón en los últimos grados. Son momentos pues de mucha ansiedad, donde uno puede descubrir, igual que la luna en Escorpio, como situaciones muy difíciles, cosas que a uno no le gustan de uno mismo o de otras personas, donde pueden salir también como conductas eh, difíciles de uno mismo o en otras personas, donde pueden surgir temáticas difíciles en el trabajo, en las relaciones, en los contextos donde ustedes se mueven. Entonces, tengan muy presente cada vez que la luna se encuentra con Plutón y lo mismo cuando vaya a pasar aquí a Acuario. O sea, no importa, donde esté Plutón y se encuentre con la luna, cuando hacen una conjunción, es jodido, no siempre se presentan problemas súper difíciles,
pero no faltan. Es decir, es como casi siempre pasa algo, así sea mínimo, en un sentido plutoniano en relación a la luna. Entonces, pongan mucha atención de este encuentro entre Plutón y la luna en ese diario lunar y escríbanlo. Después, entonces, también cuando, y es, bueno, y esto sí es un patrón que se presenta, ¿no? Entonces, párenle muchas bolas, porque eh, es un patrón repetitivo el de Plutón y la Luna, obviamente diferente para cada uno de nosotros, pero se repite. Y va a ser muy interesante cuando pase aquí a Acuario. Entonces, por ejemplo, en esos 2 meses, donde va a estar, que es abril y mayo, sería muy interesante que vieran en ese diario lunar de qué se va a tratar la temática de Plutón y la Luna cada vez que Plutón llegue aquí a la Luna en Acuario, porque va a ser diferente a Capricornio. Y ahí es donde ustedes van a saber realmente de qué se va a tratar este tránsito de Plutón en Acuario para ustedes en un sentido personal. Entonces, es chévere si lo escriben. Eh, para para que el próximo año, cuando Plutón ya entre definitivamente a Acuario, pues como que podamos entender un poco más de qué se va a tratar, ¿no? Otro tránsito que yo veo que se presenta de una forma muy general, pues en todas las personas, es cuando la luna hace también otra vez una conjunción con Saturno. Am, Aquí sí es muy diferente, porque pues es muy diferente el encuentro de Saturno con la luna en Acuario, a Saturno con la luna en Piscis. Am, por lo general los encuentros entre Saturno y la luna son muy difíciles, son complicados. Porque, a ver, ¿cómo explicar esto? Yo veo que Saturno tiene como un poder más fuerte sobre la Luna y puede ser un arquetipo muy autoritario y muy demandante, en cómo se tiene que comportar la luna, ¿sí? Entonces puede ser, por lo general, estos dos cuando se encuentran la luna y Saturno. Saturno puede ser muy demandante, por ejemplo, en nuestras emociones, en nuestras intuiciones, entonces puede ser un tránsito donde uno sienta que las emociones que uno tiene no son válidas o que uno tiene que dejar a un lado de una forma muy radical y muy fuerte y muy insensible lo que siente, y casi como de una forma muy autoritaria y muy dañina, muy hiriente, ¿sí? Por eso es que Saturno y la Luna son difíciles. Am, Donde uno se puede sentir muy culpable de lo que siente, eh, incluso culpable de sus propias intuiciones. Es un tránsito también, sí, de mucha culpabilidad por cosas que de pronto también uno hace y hacen sentir mal a otras personas, o que también uno se sienta culpable de sus propias emociones, de sus propios sentimientos. Uno también se puede sentir culpable de no cuidarse a uno mismo, de no cuidar su cuerpo, de no cuidar su salud, de no cuidar su salud mental o física, porque Saturno es muy, muy, muy exigente. Entonces, es un tránsito difícil por lo general, pues no dura mucho, ese tránsito dura como un día, sí. Um, pero es interesante ver cómo funciona para cada uno de ustedes. Y aquí en Pisces estoy segura de que es muy diferente y va a ser muy diferente a Acuario, porque de hecho lo que yo vi es que Saturno en Acuario en relación con la Luna es como casi que dictatorial. Entonces, cada vez que la Luna se encontraba con ese Saturno, simplemente, al menos a mí me pasaba que era como un momento de no sentir, un momento de poner unos límites muy fuertes, muy claros, de decir no.
de poner muchas barreras, muchos muros con otras personas, con uno mismo, con las propias emociones y de una forma muy, muy fuerte, muy racional, muy objetiva, casi dictatorial. Aquí, con este Saturno en Pisces, aquí Saturno no tiene tanto poder. Entonces, y como Pisces es un signo de agua, y es un signo mucho más emocional y fluido y que no tiene que ver con la realidad, ni lo objetivo, ni lo pragmático, como le gusta a Saturno. Em, entonces, digamos que lo poquito que he podido percibir de la luna en relación a Saturno, porque aquí recientemente tuvo un trígono con Saturno, es que es un momento, este encuentro entre Saturno y la luna puede ser un momento de hecho donde uno sienta mucho, pero es una forma de sentir fuerte, o sea, una forma de sentir, una forma de sentir saturniana, es decir, como ruda. Es como una forma de sentir, sí, muy ruda, muy fuerte, muy intensa, pero contenida y a veces siento que este Saturno aquí con la luna, eh, las emociones como que no pueden salir fácil, como que están muy contenidas, como que están adentro, como que necesitan explotar. Y muchas veces no salen, ¿sí? Por eso es que este tránsito de Saturno también en Piscis es muy bueno para la creatividad, para sublimar emociones, pero entonces es una sublimación también muy fuerte, muy... mm, es una sublimación también oscura. mm, es como el grunge, ¿sí? Es como, por eso es que, o sea, por eso es que Kurt Cobain nació con Saturno en Piscis, porque, eh, o sea, pónganse a pensar en la música de Kurt Cobain, en cómo sonaba su guitarra, es un desgarramiento, ¿sí? Cuando uno escucha esos acordes de esas guitarras en la música de Nirvana, se sienten desgarradores. Esta es la palabra para la luna y para Saturno en Piscis. Es una emoción que desgarra, que es sangrienta, ¿sí? O sea, no quería ponerla de esa forma, pero es como, me hace pensar también en este trastorno psicológico, límite de personalidad, en el trastorno límite de personalidad, que es gente como que siente mucho, pero entonces como que no sabe a qué hacer con esas emociones y terminan con unos comportamientos y unas conductas que los llevan a sentir aún más, ¿sí? Como por ejemplo hacerse daño a su propio cuerpo, porque la gente que, digamos, hace eso es porque lo que siente es desbordante y necesitan sentir que existe algo más desbordante de lo que siente. Entonces, esta luna con Saturno en Pisces puede ser mucho eso. Puede ser un sentimiento desbordante y muy fuerte y muy desgarrador, ¿sí? Muy diferente a la luna que se encontraba con Saturno en Acuario. Entonces, la mejor forma de llevar esta luna de Saturno con Pisces es definitivamente a través de la sublimación, a través de la creatividad y también a través de la espiritualidad, que es la forma en que Pisces lleva las cosas. Entonces, esto es como lo que puedo decir de esta luna, de todas las lunas, de esta explicación de la luna con Saturno en Pisces me pareció muy fuerte, pero es que así es. Y ya por último, entonces quiero hablarles del tránsito de la luna por las casas que desde la astrología helenística son las casas malas, que son la casa número 12, la casa número 8 y la casa número 6. Les pido por favor que no se estresen si ustedes en su carta astral tienen muchos planetas o planetas en alguna de esas casas. Eh, la astrología es algo muy amplio y digamos que las cosas negativas
no solamente se ven porque alguien tenga planetas en esas casas o que le pase exclusivamente a esas personas. No, o sea, cada carta astral tiene aspectos que son muy difíciles porque todas las personas tienen, digamos, un karma o un destino tanto positivo como negativo. Y cada quien vino a tener ciertas experiencias. Puede que alguien no tenga absolutamente nada en una casa 8, 12 o 6, pero puede que tengan una cuadratura entre Marte y Plutón y eso quizás pueda ser peor que tener planetas en alguna de esas casas. Entonces, em, no se estresen, háganse una lectura de su carta astral de un astrólogo que les pueda explicar de qué se trata eso, cómo lo pueden manejar. eh, por ejemplo, es muy relativo porque ustedes pueden tener planetas en la casa 6, pero si tienen, por ejemplo, a Cáncer con la luna, pues no es una casa que va a ser tan negativa para ustedes. Todo es muy relativo en astrología dependiendo de los aspectos de las dignidades de los planetas y así. Pero entonces, cuando la luna transita por estas casas, y estas son las casas que, digamos, en este diario lunar es importante que ustedes tengan más en cuenta. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando la casa, perdón, cuando la luna esté transitando por su casa número 6 y qué pasa en esa casa número 6 o qué pasa en esos 2 días y medio cuando la luna está transitando por ahí. Sobre todo si ustedes tienen planetas que son más difíciles ahí, como Marte, o si, por ejemplo, la Luna está en detrimento ahí, si tienen a Scorpio en la casa número 6. Pueden ser días que realmente son muy difíciles para ustedes, donde, por ejemplo, si ustedes tienen una enfermedad crónica o si tienen eh, un trastorno mental o emocional con el que tengan que lidiar todos los días, ese puede ser un tránsito donde eso se agrave, ¿sí? O no sea grave, sino donde ustedes puedan sentirlo más profundamente o más intensamente. Entonces, uno se va preparando y uno sabe como, bueno, ya viene este tránsito, estos son 2 días donde va a pasar esto, donde posiblemente puede pasar esto, cuáles son las mejores cosas que puedo hacer para contrarrestar ese, ese tránsito de esa luna en esos días por mi casa número 6 y así. Entonces, eso es lo interesante de tener un diario lunar, entender cómo se comporta la luna también, sobre todo diría yo, en estas casas. El otro tránsito es acá en la casa número 8, entonces este es un tránsito de la luna. Bueno, es diferente para todas las personas y esto también depende mucho de las circunstancias que ustedes están viviendo. Porque, por ejemplo, si ustedes están en un duelo o si acaban de perder una relación muy significativa en su vida o una persona o un trabajo o si se fueron de la casa de sus papás o si dejaron su país. En general, la casa número 8 se trata de los finales, de lo que se acaba, de las transiciones a otros periodos, a otros lugares, a otras personas, pero implican como la muerte, el dejar ir una persona, un lugar, eh, una situación que fue muy importante para uno. Entonces, por ejemplo, cuando la luna transita por la casa 8 y uno está teniendo una experiencia de ese tipo, ahí se pueden de nuevo intensificar mucho más las emociones de un duelo o de una pérdida, y la luna dependiendo. Si está en detrimento o está en caída, pues es, ya les expliqué dónde está la luna en detrimento y dónde está en caída, ¿no? Entonces, es una luna muchísimo más difícil, donde ustedes pueden sentirse mucho más ansiosos, mucho más tristes. Por ejemplo, si ustedes están tratando de dejar una relación que ustedes saben que es muy dañina para ustedes, y tienen este tránsito de la luna aquí en la casa 8 y es una luna que está en un signo que no se comporta muy bien, o que, por ejemplo, tienen a Marte acá o tienen lo que sea, ¿sí? Miren qué pasa, porque puede ser, por ejemplo,
un momento donde ustedes digan, no, 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 yo quiero volver con esa persona, o les dé por llamarla, o les dé por escribirla, porque la casa número 8 se trata de la ansiedad y del miedo a perder, del miedo a dejar ir, del miedo a estar solos, del miedo a la muerte, del miedo a lo que se acaba, del miedo a lo que no tenemos. ¿M? Entonces, esta es una luna muy, muy interesante para chequear, para estar pendiente de que uno no se ponga a hacer cosas para retener personas, para retener situaciones, incluso de hacer conductas que uno sabe que le hacen a uno daño. Esta es la casa de la procrastinación, entonces son días, por ejemplo, donde ustedes pueden estar mucho más proclives a procrastinar y a no hacer nada. Y si, por ejemplo, tienen que entregar un trabajo, un escrito o lo que sea, y se viene esta luna en la casa 8, pues ustedes ya saben, ustedes pueden decir, ay, bueno, esta luna aquí puede que me haga procrastinar, entonces voy a tener cuidado con esto. Em, en general, este diario lunar es muy preventivo de todas esas cosas que le pueden hacer uno daño, conductas, emociones, personas, situaciones, eh, personas que le hacen uno daño, relaciones que le hacen uno daño, em, en fin, eh, todos tenemos eso, cada quien sabrá qué es. Miren qué pasa en este tránsito de la casa número 8 con la luna. Y la casa número 12, este es un tránsito mucho más jodido y difícil, y así lo digo en serio. Este es el más difícil de todos porque este es un tránsito donde de verdad salen a relucir todas las cosas que uno, a ver, ¿cómo digo? No salen a relucir, donde pueden presentarse comportamientos subconscientes que uno no se da cuenta que tiene. Entonces uno puede tener sentimientos, creencias erróneas, falsas, irracionales, pero que para uno son la cosa más normal del mundo o que son la cosa más lógica y que uno los argumenta y los justifica. Ese es un tránsito donde, por ejemplo, si ustedes tienen conductas adictivas, pueden exacerbarse. eh, en general se trata de todas esas conductas muy subconscientes, muy que no conocemos de nosotros mismos, que están en la oscuridad. Y este es uno de los tránsitos más difíciles, pero más interesantes. Y esta casa número 12 es una de las cosas que yo más he apreciado en la astrología, sobre todo cuando he estudiado los tránsitos, por ejemplo, que suceden en mi casa número 12 o de mis clientes. mm, Porque, sobre todo cuando uno tiene un diario astrológico o un diario lunar, uno empieza a darse cuenta qué pasa en esos días cuando la luna pasa por la casa número 12. Y uno empieza ahí sí a darse cuenta cuáles son las conductas subconscientes que uno tiene que le afectan a uno mismo muchísimo y que le afectan a otras personas. Y que de verdad uno no sabe y que de verdad uno no conoce, que uno no está dispuesto a aceptar. Es como la casa número 2, es ese espacio donde uno vive en una negación constante. Es ese espacio donde un psicoterapeuta o alguien tiene que hacerle a uno una confrontación muy fuerte para que uno se dé cuenta de una conducta y aún así uno no lo acepta, uno justifica lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que siente. Em, es una cosa muy interesante, pero con este diario lunar yo me he dado cuenta que es verdad. Cada vez que la luna tiene un tránsito ahí, y si por ejemplo ustedes tienen una casa 12 con muchos planetas o con un planeta difícil ahí,
o con una luna que está en detrimento. Ustedes pueden anotar como estos 2 días pasó esto y esto y esto, me sentí de tal forma, eh, pasaron estos eventos, me comporté de tal forma, y con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que esas conductas que ustedes tienen en ese tránsito de la casa 12 realmente son las conductas que ustedes tienen que trabajar en su vida para poder, por ejemplo, no sé, puede ser muchas cosas, tener una mejor relación, tener un mejor trabajo, lograr sus objetivos, no autosabotearse, poder trabajar en conductas disfuncionales muy complejas, como una depresión muy difícil o una ansiedad muy difícil o una adicción o em, pongan mucha atención porque ese tránsito por la casa número 12 les va a enseñar lo más importante que ustedes tienen que saber de ustedes mismos, digamos, para poder tener una vida más calmada, más tranquila, con más energía, con más motivación. Eh, es un tránsito que les puede mostrar qué es lo oscuro de ustedes para que ustedes puedan tener también más claridad mental, para que puedan saber cómo salir de una situación muy difícil en la que están. Em, entonces es muy, muy interesante, de verdad, esta casa número 12 y los tránsitos por la casa número 12, sobre todo cuando uno está dispuesto como a mirar, como a tratar de ser conscientes. Y en la medida yo me he dado cuenta también con la astrología y sobre todo con esta casa número 12. Y por ejemplo, si ustedes tienen planetas o muchos planetas ahí en la casa número 12, me he dado cuenta que en la medida en que uno esté dispuesto a ser muy consciente de uno mismo, y de lo que no funciona en la psicología de uno, en el subconsciente de uno, en las emociones de uno, y en la medida en que uno de verdad quiera saber qué pasa y además esté dispuesto a trabajar en eso, eh, como que estas energías de estos planetas y estos tránsitos por la casa 12 ayudan mucho a que uno pueda mejorar, a que uno pueda salir de situaciones difíciles o de adicciones o etcétera. Pero si uno está dispuesto y uno está dispuesto a ser consciente y estudiar y entender de qué se trata eso. Cuando no, cuando, cuando uno no quiere conocer, cuando uno no quiere saber, cuando uno no quiere ser consciente, cuando uno no le interesa estudiar estas cosas ni prepararse en todas estas temáticas de la casa 12, lo que pasa en la vida es que a uno le suceden muchos eventos súper, súper conflictivos y llegan personas muy difíciles a la existencia de uno. O, o le pasan a uno cosas que uno dice que uno dice, pero ¿por qué me está sucediendo este problema a mí? ¿Por qué me sucede este evento? ¿Por qué me encuentro con esta persona? ¿Por qué me relaciono con esta persona? ¿Por qué me hizo esto este amigo? ¿Por qué mis papás me tratan de esta forma? ¿Por qué me echaron de mi trabajo? ¿Por qué no estoy ganando el dinero que quiero? ¿O por qué no me salen las cosas? Entonces, porque es como el universo mandando eh, un montón de elementos y personas y eventos externos para ver si uno se despierta en la vida y cambia, ¿sí? Pero entonces, en la medida que uno diga, no, 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 yo quiero ser consciente de esto, menos cosas malas le pasan a uno. Es una, yo lo he visto, es una dinámica que sucede, es una dinámica que sucede con la astrología, por eso la astrología es tan apasionante y tan interesante, eh, porque de verdad es una herramienta que le sirve a uno para prevenir, para conocerse a uno mismo, para trabajar en su psicología, para trabajar en sus traumas. Sí, también es una herramienta que sirve mucho para predecir cosas mundanas y terrenales, también muy específicas.
y es interesante también eso, pero creo que la parte más interesante de la astrología es la parte psicológica. Entonces, de esto se trata este diario lunar. Esta es la técnica que, digamos, yo he usado ya como en el último, llevo casi como un año entero, más o menos, por ahí unos 8 meses, como traqueando esta luna. Eh, es muy interesante, la luna también se comporta muy diferente, digamos, si ustedes, por ejemplo, son personas muy solitarias. eh, Se comporta muy diferente, por ejemplo, también si están en una relación o si están casados, entonces esa dinámica de la luna empieza también a cambiar un poco. Mm, o por ejemplo, si ustedes son personas que tienen que interactuar mucho todos los días con muchas personas, esa dinámica de la luna también cambia. También les recomiendo que estudien de qué se trata cada una de las casas en astrología o que tengan al menos como los temas muy generales de qué se tratan cada una de las casas en astrología para que también puedan ver, por ejemplo, si la luna está pasando por su casa número 10 que es del trabajo y la profesión y la imagen pública, pues que también puedan entender si esos aspectos se relacionan con ese tránsito de esa luna. ¿M? Por esa casa número 10. Entonces, eh, esto es como, es muy educativo, la astrología es muy educativa, es de estudiar cosas muy generales para poder después entender cosas muy particulares, tanto de uno mismo como de otras personas, y por eso es que se hace como tan infinita la astrología. Entonces, espero que les haya gustado este video, que esta información les haya servido, ayudado. Si es así, por favor, denle un like a este video o suscríbanse a mi canal. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Chao.